para hacer la explicación de la lógica geopolítica o en todo caso la lógica política de un arancel. Como bien mencionaste, Luis, un arancel es una medida proteccionista. Entonces, la lógica política que hay detrás no es la misma que la lógica económica, porque como bien mencionó Alex, en la lógica económica no tiene sentido lo que plantea Donald Trump. Pero es que no solo lo está planteando en una lógica política, sino en en una lógica económica, sino en una lógica política en la que llegó al poder mediante una serie de promesas de fortalecer la industria nacional. Entonces, la mejor medida de protección a la industria nacional, al menos en su retórica, es el arancel. Y aquí yo lo veo más desde un estilo de negociación. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue básicamente crear un problema que suspendió. Creó un problema que era, les voy a poner aranceles, es una amenaza. Y logró una llamada con el gobierno de Canadá y con el gobierno de México y logró un acuerdo que en este caso con México es el tema del envío de la Guardia Nacional a la frontera norte. Que ojo, este esquema para mí no es nuevo, este esquema ya lo utilizó en mayo de 2019, es la misma estrategia que utilizó contra el gobierno de López Obrador en el tema de la migración. En ese entonces, en mayo de 2019, fue la amenaza de poner aranceles a la industria del acero y el aluminio, y allá fue Marcelo Ebrard a negociar a Washington y conseguir tiempo, y hasta el mismo tiempo, en ese entonces fue primero un mes y luego lo extendieron 90 días para dar resultados en cuanto al tema migratorio. Entonces, ahorita el esquema es el mismo, anunciar aranceles generales del 25%, los quita. ¿Qué consiguió a cambio? El envío de la Guardia Nacional a la frontera norte y que el gobierno de México tenga ciertas acciones. En este caso, yo creo que lo utiliza como rédito electoral, sinceramente así lo veo, como una estrategia de que tiene que vender algo a su electorado sí o sí, que hay que recordar, es un electorado hipernacionalista y que cree que todas estas medidas de la lógica económica de Donald Trump van a favorecer la economía nacional del estadounidense y que hay que recordar que uno de los factores principales en la elección de 2024 en Estados Unidos, cuando aquí revisábamos los datos, el primer factor por el cual votó un estadounidense fue el factor económico, no fue el factor democrático, no fue el factor de los derechos, fue una elección de bolsillo, como solemos decir aquí en México. Entonces, Donald Trump llega y que no tiene ni 3 semanas, si no me equivoco, apenas va a iniciar su tercera semana, y empieza con esta serie de medidas para vender, lograr también vender una cierta victoria a su electorado. Hay un complejo geopolítico detrás de todo este proyecto del MAGA y que comienza principalmente con la seguridad fronteriza y que pues las primeras dos fronteras de Estados Unidos pues son Canadá y luego es México. Entonces, ¿qué es lo que está consiguiendo? La protección de sus fronteras, y ojo, lo explico